Es difícil decir hay un culpable. Es un conflicto que lleva ya desde 70 años. Parecía que últimamente se había pacificado, porque precisamente esa, entre comillas, pacificación que ha hecho que Israel se acerque a Arabia Saudí ha sido lo que ha hecho estallar otra vez el conflicto. O sea, las consecuencias, lógicamente, están ahí. Claro, es una zona del mundo como muy estratégica. Entonces, claro, que también eso sumaba al conflicto que teníamos antes de lo de Rusia, pues hace que una alza del precio del petróleo también a España le afecta bastante. Si el petróleo se pone muy caro, pues puede llevarle a una recesión. Ha habido en el mercado americano como una divergencia muy grande entre las grandes empresas, por así decir, tecnológicas, lo que dicen para los 7 magníficos, que son por las Facebook, Amazon, Netflix, Google, y a eso hay que sumar Nvidia y Microsoft, con lo que es luego el resto del mercado americano. Pero hace pocas semanas... El episodio como el de hoy, con Álvaro, son un tipo de episodios que me recuerdan a algo. Me recuerdan por qué tengo la estrategia de inversión de 100% en Bitcoin desde hace ya unos años, de por qué el mundo sigue funcionando así, que al fin y al cabo lo que tratamos con Álvaro no solo son la economía o la política actual, la macro y microeconomía, sino también la psicología humana de la inversión, que al fin y al cabo la psicología de la inversión es la aversión al riesgo que tenemos y por lo tanto, ¿por qué actuamos como actuamos? A pesar de que soy una persona que no sigue las noticias de los medios convencionales, sin embargo sí que termino informado, lógicamente, porque tengo Twitter que voy mirando de vez en cuando, pero sobre todo porque estoy en sociedad.ninja y ahí los ninjas de la vida hacen un filtrado absolutamente increíble, muy buen trabajo de noticias, ¿no? Para saber exactamente lo que importa las personas que nos interesa el desarrollo personal y en la dirección que va el mundo. Al fin y al cabo, Sociedad Ninja lo anunciamos como avánzate a los cambios, precisamente. Por esto, a pesar de que este es un podcast que yo considero de desarrollo personal, como una especie de, en forma de diario de lo que voy aprendiendo a modo mamá pájaro, tener estos episodios con Álvaro, que se viene de forma recurrente de vez en cuando aquí en público, pero también en privado en el podcast, los episodios privados de Sociedad Ninja, este tipo de episodios me recuerdan por qué hago lo que hago, ¿no? Vale, ¿qué está sucediendo ahora en el mundo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Cómo actúa la bolsa y por lo tanto cómo actúan también los inversores, tanto el inversor de a pie, los retail que se llama, y los inversores mediáticos, para llamarlo así, para confirmarme una vez más porque el mundo va en esa dirección. Y dentro de 3 episodios, después de cuando volvamos a hacer el siguiente episodio sobre el mundo y sociedad, que lo voy a hacer con Jorge, que también se viene de forma recurrente, hablaremos del Deep State en 3 episodios, el estado profundo, estas sociedades secretas que son quienes están manipulando todo. Todas estas noticias que hoy vamos a comentar con Álvaro, lo más probable es que ya estuvieran, estoy 99,9% seguro que todo esto hasta cierto punto ya estaba planeado. La dirección psicológica que los humanos toman en estos eventos está también planeado, porque aunque no puedes forzar directamente cómo va a accionar un humano, lo que sí puedes planear es analizarlo, cómo actúan los humanos, cómo es su psicología de inversora o no inversora, sino como psicología humana, crear estos eventos para que entonces los humanos reaccionen como tú has planteado que quieres que reaccionen. Por esto este episodio hoy me gusta, para acordarme, este tipo de episodios, no solo de los eventos actuales, sino de por qué hacemos lo que hacemos. Recordad, en 3 episodios vamos a tener este EPI con Jorge, hablando del Deep State, estado profundo, sociedades secretas. Hemos decidido hacerlo público porque está en la línea de la cancelación y de lo conspiranoico, pero creo que os va a gustar y que merecía que este tipo de información llegue al máximo de personas posibles. Como el episodio hoy con Álvaro, que tanto si eres inversor como una persona que simplemente le interesa la economía en general y la sociedad como uno, también te va a gustar. Así que, sin haceros esperar más, os dejo en este episodio con Álvaro, hablando de economía, hablando del mundo y hablando de current events, los eventos que están sucediendo de actualidad política y económica, aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Bueno, esto es, como decimos en catalán, arribar i moldre, que significa pues ponerse ya. O sea, hemos hablado hace media hora atrás, hostia, tenemos que grabar un capítulo, venga, grabamos en media hora y al final aquí estamos, que este episodio sí que es más time sensitive en el sentido de que estamos hablando de la situación actual, como cuando acostumbras a venir en el podcast para ver qué se está cociendo. Siempre hay alguna noticia que, lógicamente, este no es un podcast de actualidad política, no es un podcast de actualidad económica, pero cuando haya es algo
hay algo relevante, que hay un derrape que continúa durante semanas y semanas, pues lógicamente influencia las acciones que tomamos para el corto y por lo tanto también para el medio y largo plazo, ¿no? Por esto ha sido interesante que vinieras hoy aquí también a hablar de esa situación actual en el mundo y sobre todo la repercusión que tiene al fin y al cabo en la economía y en la bolsa, porque, bueno, si no hay economía no hay absolutamente nada, no se puede sustentar en nada, ¿no? ¿Cómo vemos esta situación actual? Que me han dicho que hay un conflicto nuevo por ahí, me han dicho, no sé yo exactamente, Álvaro. Sí, buenos días, Pou. Sí, la verdad que es buen día para grabar porque aquí en Madrid llueve bastante, así que es buen día para grabar un podcast aquí en casa. Y sí, o sea, claro, esto es una información que puede cambiar de un día para otro, porque es que los acontecimientos pueden cambiar. Pues el conflicto que tenemos ahora con Israel, que se invade la franja de Gaza, claro, ¿cómo lo van a hacer ahora por tierra, por aire, pero de qué forma? Porque también hay muchos rehenes, hay casi 200 rehenes, aunque algunos han muerto, y entonces lo tienen que hacer un poco como, ahora están diciendo que sí, que abren un corredor humanitario, también ha habido un poco presión de Estados Unidos, claro, porque Egipto también tiene que cerrar la frontera, eso también es importante decirlo, luego que qué va a hacer Hezbollah en el Líbano, que si Irán, bueno, yo creo que Irán dice que tal, que, pero luego yo creo que, a ver, que es que si ya entra Irán ya sería, pues se pondría la cosa muy mala, pero a ver cómo desemboca esto, porque es que es como un tablero de ajedrez, que hay tantas cosas y tantas alternativas que es difícil dar una visión clara. Yo intento no consumir las noticias que se van viendo. Entiendo que es la situación del mundo y te acabas enterando igualmente, ¿no? Alguien te dice, que no. Me acuerdo perfectamente, antes de empezar con la pandemia, estaba en Croacia tranquilamente y estaba con una amiga, estábamos ahí caminando y caminan por ahí unos chinos, ¿no? Y era antes de febrero y que se empezaba a cocer en China ya el tema del corona, ¿no? No había llegado a Europa, no había llegado a Italia, que fue el primer país donde se reportó un caso. Y me dice, oh, chinos, no sé qué. Y empieza a hacer como bromas, que nos pilla el virus, no sé qué. Y yo digo, ¿qué virus? No sé, ¿sabes? Y me dice, que no te has enterado que en China hay un virus que se está esparciendo muy rápido, no sé qué, no sé cuántos. Y así es como me enteré que existía el corona. 2 semanas más tarde estábamos todos encarcelados en casa y este tipo de episodios también me van bien precisamente para enterarme de esto. Así que yo, que soy una persona desenterada y estoy seguro que muchas personas del podcast que me escuchan de forma recurrente más por estos temas que, entre comillas, no pasan de temporada o de moda, como son los temas de desarrollo personal, tampoco estarán demasiado metidas en esto. ¿Cuál es el conflicto, Álvaro? ¿Y por qué me tendría que preocupar? O sea, explícamelo como si fuera un niño de 5 años. Yo no sé quién, tampoco ni siquiera sé quién es el malo oficial, el malo no oficial, el bueno no oficial. Claro, para explicar este conflicto yo creo que se necesitarían unos cuantos podcasts, porque, claro, estamos hablando de algo que lleva ya varias décadas. Yo hace muchos años, pues lo típico que tenía a lo mejor una visión muy reduccionista, pues lo típico que decía, no, el pueblo palestino, o que si los otros, o que si los colonos, pero luego, claro, en un conflicto que lleva tantas décadas, para mí hablar como de un mal oficial o de un bueno es bastante complicado. Luego también, claro, hay que distinguir, yo qué sé, entre pueblo palestino, entre Hamás, porque, claro, no es lo mismo. Entonces, claro, que hay veces que los medios de comunicación dan una visión como sesgada de que todo es lo mismo, o que si el ejército de Israel o que el gobierno de... ¿sabes? Entonces, es difícil por dar una definición o decir hay un culpable. Está claro que es un conflicto que lleva ya desde 70 años. Parecía que últimamente se había, entre comillas, pacificado, porque precisamente esa, entre comillas, pacificación que ha hecho que Israel se acerque a Arabia Saudí ha sido lo que ha hecho estallar otra vez el conflicto. Un poco lo que dice Nassim Taleb, que a veces cuando parece que un Estado, un país, está como todo más tranquilo, más pacífico, es como que es cuando más complicado es o más fácil es que pueda saltar por los aires. Claro, ellos aprovecharon los de Hamas un día siendo festivo, siendo por la mañana, o sea, como que estaba todos los controles muy relajados, por lo visto entre la inteligencia israelí, el Mossad, que eso, aunque no lo sabremos a ciencia cierta, decían que sí que sabían que había movimientos, pero no pensaban que querían atacarles. Entonces, claro, a raíz del ataque, pues ahora Israel quiere responder, pues luego, pues eso, Israel tiene pues, lo que es toda la tecnología que tiene, porque tiene una tecnología desde escudos antimisiles hasta armamento, armas nucleares también tienen, luego pues tiene el apoyo de Estados Unidos, luego pues el resto pues tiene el apoyo de determinados países árabes. Entonces, claro, pues es algo complejo y que ahora mismo pues a ver cómo desemboca, porque es muy difícil saber lo que pasará las próximas semanas. Claro, en tema resumen sería que el conflicto es Israel-Palestina, pero hay un grupo que es Hamas, que básicamente
es como pro-palestino, pero es terrorista. Vendría a ser algo así. Sí, exactamente, sí. Vale, sí, es como simplificado al máximo, que lógicamente si todo el mundo está matando, no puedes decir que unos son los buenos y los otros son los malos, ¿no? Y los de siempre, quien dirige esta guerra no acostumbran a estar en el frente a primera línea de guerra a hacer de escudos humanos y a pillar los tiros y todo el rollo, ¿no? Sí, está claro que los líderes de Hamas ya están algunos en países, pues eso, o en Irán o en Qatar o donde sea, pero no se han quedado ahí en la franja, lógicamente, ¿sabes? Eso es lo que pasa siempre. Vaya, y esto lógicamente, mira, ahora que haciendo un paréntesis de lo que acababas de comentar, que lógicamente no se puede poner los ciudadanos con los de Hamas, con los palestinos, con los no sé qué, las mismas bolsas, sí que veía en Twitter un vídeo de Nayib Bukele, del presidente de El Salvador, que comentaba que es esto, sería como si a ellos los juzgaran por estos criminales que hay en El Salvador que están tratando ahora con tanta mano dura. Es como si, dice, es como si a los salvadoreños nos señalaran o etiquetaran de, como existen estos criminales, todos los salvadoreños son así, ¿no? Y que no es justo, pues, hacer tanto reduccionismo en algo tan específico y algo tan complejo que ninguno de nosotros tampoco está ahí para ver, por suerte para nosotros, para saber de primera mano cómo va el conflicto. Y estoy seguro que si hablas con unos, te dirán, pues, no, nosotros somos los buenos, y si hablas con los demás, no, nosotros somos los buenos. Pero se han visto cosas, por ejemplo, creo que era Mia Khalifa, la ex actriz, o no sé si sigue siendo actriz porno y tal, que mandó un mensaje de apoyo a Palestina, no sé qué, y le cancelaron los ingresos de Pornhub, que de seguro que eran muchos, ¿no? O sea que hay cancelaciones que según a quien dé soporte o no dé soporte, entonces te cancelan. Y lógicamente esto ya ha repercutido, creo que es la primera vez en 8 años que la moneda de Israel está más baja en comparación con el dólar, en el sentido que ha bajado muchísimo el valor de esta moneda a raíz del conflicto. No sé qué repercusiones ha tenido a nivel económico de la bolsa. Bueno, entiendo la de Israel, cuál será la bolsa, pero también a nivel global. Sí, lo que has comentado, eso también pasaba en España en los años 90, cuando estaba la banda terrorista ETA. Muchas veces, cuando una persona del País Vasco estaba en Madrid o en otros sitios, pues había gente que ya, de alguna forma, buscaba esa asociación, cuando luego realmente, claro, estamos hablando de una minoría de la población, pero como que era muy fácil para algunos el establecer ese tipo de asociación. Y luego, sí, la cultura de las cancelaciones, hace poco también escribió el inversor Bill Ackman que él no contrataría a alguien que dijera algo en contra de lo de él es judío. Entonces, claro, al fin y al cabo, cada uno un poco defiende su posición, y al que no está de acuerdo con él, claro, estando en esa posición, pues eso le cancela o hace todo lo que en su contra. Entonces, sí, eso es un poco así. Luego, pues las repercusiones para la economía, está claro, por ejemplo, en los años 70, cuando fue la guerra del Yom Kippur, se produjo una hiperinflación porque el petróleo se puso por las nubes. Hubo como un embargo, o sea, por parte de un boicot de la Organización de Países Exportadores a los países que apoyaban a Israel. Entonces eso hizo que encima en los años 70, que era cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba el capitalismo, el desarrollo económico a tope, pues claro, como que esa interrupción tuvo unas consecuencias bastante importantes. Hubo una hiperinflación altísima, incluso en España. En esos años 70 llegó a estar por encima del 20% de la inflación, y luego tardaron como bastantes años hasta que pudo bajar de unos niveles, entre comillas, aceptables, de menos del 5%. Entonces, o sea, las consecuencias lógicamente están ahí. Claro, es una zona del mundo como muy estratégica, entonces hay muchos actores implicados también estratégicamente importantes. Está el tema del petróleo y entonces de la energía. Entonces, claro, que también eso sumaba al conflicto que teníamos antes de lo de Rusia, nos hace claro, un alza del precio del petróleo también a España le afecta bastante, ¿sabes? A España, si el petróleo se pone muy caro, pues puede llevarle a una recesión, pero a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Vamos, que esta película ya la hemos visto y termina regular. Sí, o sea, es lo que decimos, que la historia no se repite, pero rima. Entonces hay mucha gente que sí que pone similitudes entre lo que está pasando ahora y lo que pasó en los años 70, o sea, porque fue un ataque por sorpresa, también aprovechando un momento, entre comillas, de paz, de que a lo mejor se habían confiado, y luego también un poco que ya sale Estados Unidos
Yo creo que John Biden dice, bueno, como no es un error entrar en Gaza, tal, yo creo que John Biden como que no quiere muchas complicaciones Bueno, así. hablar de Biden como si fuera una ente o una persona que representa algo cuando en realidad es un señor con demencia que no sabe ni dónde va ni dónde viene. He visto un vídeo de él hace solo 10 años. Parece una persona totalmente distinta. O sea, en ese vídeo hablaba con coherencia, se lo veía inteligente y ahora es un señor con demencia, al fin y al cabo, ¿no? Tú te refieres a Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos dice Sí. que opina oficialmente. Sí, pues eso, que se reunió con el presidente de Israel y él Ujú. decía como que sí, que entiende el derecho de Israel y esto, pero como que eso de entrar o ocupar la franja de Gaza, tal, o sea, como que yo creo que él está como midiendo un poco las palabras para que la cosa no se vaya de madre, luego pues también a él tampoco le interesa a lo mejor meterse en una guerra, entonces yo creo que está un poco eso, también lo que dices tú, que está mayor, no está bien conservado, entonces yo creo que un poco está ahí como sí, pero no, y entonces tampoco tiene una postura muy clara. Y a ver, también la Unión Europea parece que unos dicen una cosa, luego al día siguiente dicen otra, estando un poco ahí tanteando a ver qué discurso es el que políticamente correcto, el que les conviene más. Ujú. Sí, es el no querer mojarse porque realmente es a la mínima que dices algo ya te parece que te inclinas hacia una posición y a otra. Claro, estamos como solapando conflictos ya, ¿no? Porque también tenemos Rusia-Ucrania. No sé si estos también se han metido ahí a hablar sobre Israel y Palestina. Sí, Rusia sí que ha dicho así, pero claro, es que al final yo creo que lo que pasa es que cuando a ellos igual le perjudica y cuando hay un conflicto nuevo hace que la gente se olvide del anterior. Entonces, eso es como cuando decía que se hablaba siempre de lo que dices tú de la pandemia hasta que luego apareció el conflicto de Rusia y ya nadie habló de eso. Y ahora Ujú. aparece esto y ya nadie habla de lo de Rusia. Entonces es un poco que en el momento que sale una noticia de más importancia nueva, pues ya la gente deja de hablar del anterior. Entonces eso es Sí. un poco así. Además, también justo esta semana salían estudios oficiales del pinchito de Pfizer confirmando que sí había efectos secundarios. O sea, que han aprovechado también esta semana para que estaba todo con el maullo este y todos los conflictos para sacar cositas. O sea, aprovechan para sacarlo, podrían no sacarlo, pero aprovechan para sacarlo para que después quede como falsa transparencia. Sí, lo hemos compartido. Lo que pasa es que no ha resonado en todos los medios porque estabais ocupados con el siguiente pan y circo, ¿no? Sí, a veces en verano también ves que en los medios de comunicación se comparten noticias, pero luego esas noticias igual son relevantes, pero dice, claro, se han aprobado en un momento que nadie ha dicho nada, o cuando tiene a veces que el gobierno aprobar un decreto que lo dices entre medias de un puente o de un día festivo de Semana Santa, ¿sabes? O sea, de la forma que cuele como que lo más para que la Ujú. gente parece que no se dé cuenta. Sí, hay muchas formas de manipular a la población diciéndole la verdad, pero dice, no, sí, te lo he dicho, pero otra cosa es que casi nadie se entere. Sí, bueno, se tendrá que ver también estas próximas semanas cómo va evolucionando el tema. A lo mejor ¿hay algún conflicto nuevo que vayamos a sumar ahí o qué? Es que conflictos realmente siempre en el mundo va a haber, porque en África, por ejemplo, también hay conflictos en el Níger. Lo que pasa es que eso, claro, esos conflictos olvidados, por así decir, nadie habla. El conflicto que había en la parte esta de Nagorno, está cerca de lo que es Georgia y todo esto, y de Armenia, pero claro, también es eso, son conflictos tan pequeños que al final la gente habla pues de lo que es más mediático, pero conflictos siempre van a existir en el mundo. También debe ser una buena excusa para empezar a importar a tutiplén inmigrantes ilegales, ¿no? Porque eso es lo que se está viendo también. O sea, ahora veía un tío en Irlanda, me parece, que se manifestaba en contra de la inmigración ilegal porque decía, ¿cómo podéis llamarlos refugiados si son gente que solo son hombres, no hay ni mujeres ni niños y han cruzado 13 fronteras y sin pasaporte, cuando a mí no me dejan ir al país de al lado sin identificación? ¿Cómo puedes llamarlos refugiados si cruzan 13 fronteras? O sea que hemos visto todos los refugiados de Ucrania y ahora también vamos a ver un montón de refugiados que van de estos países, ¿o qué? Sí, es que el problema también es lo que digo, que es un mensaje como muy populista, porque el alcalde de una ciudad española de 60.000 habitantes ha dicho recientemente en un mitin que él estaría dispuesto a acoger los más de 22.000 emigrantes que han llegado. O sea, estamos hablando casi la mitad de la población de esa ciudad. Y tampoco es que ha especificado
nada ni porque dice, bueno, tiene un plan de dónde les va a meter, en su casa, en un polideportivo o qué van a hacer, ¿sabes? No, simplemente ha dicho eso y la gente del meeting le aplaude, o sea, así de fácil. Bueno, vi a la Greta Thunberg, la ecologista, esta niña sueca, el otro día también diciendo que si salvamos a los bancos, el dinero estará ahí y podemos salvar al mundo. O sea, y la gente aplaudiendo, es del rollo. Así no sé Sí, exactamente cómo funciona el mundo, ¿eh? sí, eso es lo que se llama la falacia del falso dilema, ¿sabes? Te pones, cuentas otra injusticia que ha habido, aunque no tenga absolutamente nada que ver con lo que tú dices, y así parece que lo que tú propones, pues es como que nada, ¿sabes? Eso lo utilizan mucho los políticos. Yo me fijo mucho cuando un político habla, la cantidad de sesgos que utiliza o cómo habla, y claro, me da rabia que la gente no se dé cuenta de eso, de cómo manipula. Sí, hablando de manipulaciones, hablemos un poquito de lo que nos interesa a nosotros, que es la panoja, que es cómo se ha movido, dejado de mover el mercado y un poquito así estas últimas semanas y cómo lo vemos. Sí, o sea, ha habido en el mercado americano como una divergencia muy grande entre las grandes empresas, por así decir, tecnológicas, lo que dicen ahora los siete magníficos, que son por las FANG, las Facebook, Amazon, Netflix, Google, y a eso hay que sumar Nvidia, que lleva un ascenso fulgurante, por así decirlo, y Microsoft, con lo que es luego el resto del mercado americano, porque yo leí ahora mismo, a día de hoy, exactamente no sé cómo estará, pero hace pocas semanas como que si al mercado del SP500 le quitaras esas 7 empresas, el resto de las 493 estarían en números rojos. Entonces hay como un mercado de dos velocidades entre que las grandes tecnológicas han subido mucho y luego existen muchas empresas del índice, incluso del Russell 2000, muchas empresas pequeñas o medianas que están a unos niveles como muy bajos. Entonces es un mercado como muy bipolar, por así decirlo. Ninja de la vida dicen que tanto tu sueldo como tu conocimiento son la media de las personas con las que interactúas más. Lo sé, porque mi media va subiendo año tras año desde que creamos Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Somos más de 1000 multipotenciales. Personas con multitud de pasiones e intereses, pero con un denominador común, que una de las mayores inquietudes de más del 90% de estos cientos de miembros es el dinero. El dinero en todas sus formas, inversión, negocios o el ahorro de impuestos llevando nuestras empresas a los países donde nos tratan mejor. Si estás aprendiendo algo de este episodio, tanto como yo haciéndolo, imagínate lo que aprenderás dentro de nuestra comunidad. Sociedad Ninja. Conocerás maximalistas Bitcoin, pero también especuladores de otras criptomonedas. Conocerás emprendedores en serie, pero también asalariados linces que multiplican su dinero con la bolsa, inmuebles, coleccionismo o side projects. Hay jugadores de póker, programadores, ninjas de las apuestas o incluso funcionarios avispados, pero también ninjas que ya tienen la libertad financiera a los 30 años, que solo se dedican a invertir, o multimillonarios retirados de los que aprendemos en los episodios exclusivos, boletines y audiocursos solo para miembros. El activo más valioso no es un Bitcoin, no es una gema, no es un negocio, ni una acción de bolsa en concreto, sino el hecho de tener un círculo de personas con las mismas inquietudes que tú. Una comunidad que promueve la curación del contenido, el filtro de información, datos y noticias que no verás en los medios tradicionales, haciendo que nos podamos avanzar a los cambios de los mercados. Por esto me atrevo a hacerte la promesa de que siendo parte de Sociedad Ninja, el coste de la membresía, que equivale a una cena al mes, quedará más que pagado con creces, con lo que aprenderás gracias a nuestros recursos. Por ejemplo, uno de estos recursos equivale a una extensión opcional de tu membresía que te permite, para decirlo sin revelar mucho, seguir más de cerca lo que están haciendo los institucionales con ciertos activos. Como digo, para que puedas avanzarte a los acontecimientos que dictan los grandes. Realmente hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Así que sigue disfrutando de este episodio, pero no dejes pasar la oportunidad de unirte ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. O sea, tenemos guerra, ¿no? 2 guerras ahora mismo oficiales, bueno, olvidando, como decías, todas las de África y cosas así, que ya queda tan lejos que ni nos importa tampoco, ¿no? O sea, solo te importan los niños de África cuando estás en África viéndolos. Cuando vuelves aquí ya te olvidas completamente, o cuando dejas de ver vídeos, porque la vida en tus calles pues es la que es, no es la que sale en las noticias, así que nos olvidamos fácilmente. Y en el tema del mercado, pues dices que está también muy bipolar.
Entiendo que, claro, entonces la mayoría de inversores tendrá números rojos porque la mayoría no va ahí con los siete magníficos, ¿no? ¿O qué? Claro, se trata un poco de, ahí es donde influye lo que se dice la selección de acciones, porque claro, es que luego tú coges siempre cualquier índice, suele pasar que es que la mayor parte del rendimiento lo hacen muy pocas acciones y Ujú. hay muchas acciones por eso que están plano o están en negativo. Entonces, a ver, siempre a largo plazo pues luego hay divergencias, ¿sabes? Llegará un momento en que las empresas, por así decir, pequeñas, si aportan valor, lógicamente, pues volverán a subir, pues las grandes corregirán, y entonces es un poco por regresión a la media, pero a ver. Mm. Y supongo que también habrá cierto tipo de manipulación. Me acuerdo cuando empezó la guerra, el bueno de Alex fucking Moneyman en un episodio en privado nos comentó, ¿no? Que 2 semanas antes ya había visto en la bolsa algo con el petróleo y dice, uy, aquí va a suceder algo. Y 2 semanas más tarde anunciaban la guerra, el petróleo bajaba a -15 o lo que fuera. No sé si con la bolsa va a suceder algo. O sea, hay este tipo de manipulaciones seguramente antes y después. Seguro que alguien se ha hecho rico antes o después de que vaya a terminar esta guerra. Pero sería que son lo que llaman ballenas, ¿no? Pero me hace mucha gracia porque aparte de ballenas también existen todos los conceptos como las gambas, tiburones, o sea que muchos más de estos, ¿no? Muchos más nombres cucos para representar la cantidad de pasta con la que entras en un mercado o incluso si tienes muchísima, pues si puedes mover incluso precios, ¿no? Sí, o sea, siempre en cualquier conflicto, en cualquier acontecimiento, por así decir, anormal, siempre se puede sacar provecho o beneficio de un lado o de otro. Sí, luego lo que pasa en el mercado del petróleo, o sea, cuando sube, claro, ves que vas a echar gasolina y sube muy rápido, pero luego cuando ha habido una bajada brutal del barril de Brent, tú vas a echar gasolina y sigue valiendo casi, o sea, apenas baja. Luego dicen, no, es que hay una parte importante que es de impuestos o que tal. Luego, pues en cualquier empresa petrolera tiene como las tres fases, lo que es el upstream, el midstream y la parte, por así decir, más baja. Entonces, luego los intermediarios, lo que se quedan por medio. Entonces, sí, está claro que siempre va a haber gente que saque tajada. Ujú. Y el tema este de, bueno, tiburones, ballenas, todo este rollo. Sí, o sea, yo, por ejemplo, hablando así con entre amigos, que hay como una distinción entre ser tiburón en la bolsa o ser cocodrilo. Tiburón es, por así decirlo, como la persona que pica mucho, pero de poco, que en cuanto ya cae una acción, dice, no, sí, hay muchos peces para pescar, aunque no mira tanto la calidad, o ve que ha habido muchas acciones que supuestamente dice que están baratas, ahora compra aquí, rebota un poco, la vende, compra otro, y al final lo que termina pagando muchísimas comisiones y teniendo un resultado, por así decir, más aleatorio. Y luego está, por así decir, el cocodrilo, que es el que, por así decir, es más paciente, observa, vuelve a observar, se para, tal. Y cuando ve una cosa que tiene delante, que está casi como blanco y en botella, de no brain, pues ya entonces abre la boca a las fauces con todas sus fuerzas y entra, por así decirlo, con todo, por así decir. Entonces, claro, realmente en bolsa es mejor ser cocodrilo que tiburón. O sea, en vez de sobreactuar o estar todo el tiempo, para mi opinión personal, comprando o vendiendo, que al final termina pagando comisiones o vende algo porque ha subido un poco, pero luego entra en una cosa que luego va mal. Entonces, lo que ha ganado con lo otro, luego lo pierde. Es estar un poco como paciente o con la caña puesta y cuando hay una cosa que está prácticamente que clarísima, ahí entrar con todo. Eso es lo que, para mi opinión, funciona más a largo plazo. Eso también debe venir por el hecho de que cuando un principiante entra a invertir por primeras veces y se encuentra con una, no voy a llamarlo estrategia, sino un quehacer que en el sentido de que hace algo que le funciona bien, después intenta replicarlo y inevitablemente hará de tiburón, ¿no? Del sentido de que no dejará de moverse en todo momento. Pero claro, no sé si esta suerte de principiante o la falsa ilusión que sobre todo tienes al principio de que tiene cierto control cuando en realidad ha sido suerte es algo que realmente es negativo como tal. Sí, o sea, yo mucha gente cuando empieza a invertir le digo, no, lo mejor que te puede pasar al principio es que te vaya mal. Y claro, se enfadan conmigo, me dicen, coño, ¿por qué que me vaya mal, que pierda dinero? Pero no lo entienden de que el hecho de que pasa pues todo, como cuando juegas al póker, cualquier cosa, que el hecho de ganar dinero y sin saber cómo lo ha hecho, pues porque la gente tiende a decir que cuando ha perdido algo ha sido por culpa de causas externas, pero cuando ha ganado, aunque no tenga ningún conocimiento en bolsa, que lo ha ganado él. Entonces es Ujú. esa ilusión de control. Y entonces cree que a lo mejor invirtiendo una cantidad pequeña hagan algo sin saber cómo y luego coge y una cantidad muchísimo más grande de dinero
la sigue invirtiendo sin hacer ningún proceso de análisis ni saber lo que está comprando, y esta vez ya la segunda vez te pega la hostia, por así decirlo. Y dices, claro, si la primera vez le hubiera perdido esa pequeña cantidad, pues luego se hubiera dado cuenta de, a ver, tengo que cambiar el proceso, o las cosas no se hacen así, o si me ha ido bien alguna vez ha sido por suerte. Entonces es un poco el... Vienen bien las pérdidas por eso. Cuando hay gente también que dice, no, aprender de los errores de otro, las pérdidas de otro, pero yo creo que al final, cuando uno verdaderamente aprende es con los errores propios y con las pérdidas, porque si pierdes dinero el de al lado parece como que no te duele, pero cuando ya pierdes tú tu dinero ya cambia la forma de pensar. Claro, es una implicación psicológica que tienes que vivir para entender y saber cómo actuar y cuál va a ser tu aversión al riesgo y cómo va a ser tu estrategia de inversor mejor, ¿no? Porque si vas a tener que sufrirlo tarde o temprano, mejor sufrirlo al principio para después poder actuar sobre esto, para poder sacar lecciones. Porque todos sacamos lecciones de la vida, pero no todos decidimos aprender de ellas, ¿no? Es lo que hace que una persona sea más sabia que otra. Es el hecho de cómo de abrazada está esa lección o se ha decidido aprender de ello, ¿no? Esto me recuerda bastante a cuando íbamos por ahí a hacer de game y estas cosas, ¿no? Que cuando una tía le gustas y te reacciona súper bien, no puedes, después de la interacción, no puedes evitar como ir en plan, tío, soy el puto amo, lo he hecho todo perfecto, le he dicho todos estos puntos y ha caído, se ha derretido en cada uno de ellas, ¿no? Sin embargo, a mucha gente después de la que hace de game, cuando le va mal una interacción, se lo toman del rollo, maldita tía, no sé qué, joder, es que no sé qué, no, ¿sabes? O sea, es como no podemos evitar ponernos las medallas nosotros cuando las cosas nos van bien, pero después es siempre culpa de los demás cuando no nos está funcionando como queremos, ¿no? Me hace mucha gracia también la comparación de la bolsa ahora que estoy haciendo con el ligar, por ejemplo, porque en el tema del day game hay mucho ingeniero y mucha persona que ha hecho como carreras o ha estudiado cosas como muy cuadriculadas, ¿no? Y parece que en el tema de la bolsa, pues los ingenieros, pues hay también esa cuadrícula ahí, ¿no? Y tiene sentido si hay todo el tema gráficos y todo este rollo, ¿no? No, los ingenieros suelen ser buenos inversores, en primer lugar, porque, a ver, son personas inteligentes. En la universidad les enseñan ya a resolver problemas. Luego hay una cosa que lo que dice Howard más del pensamiento de segundo nivel, que la gente tiende a ver una causa-efecto. Dice, esto ha pasado por esto. No, es que hay varias derivadas más. Y como que un ingeniero tiene más visión para eso, para ver, por así decirlo, el segundo nivel o ver más allá del hecho simple, por así decirlo. Luego también para pensar a largo plazo, cuando explicas el interés compuesto, la exponencialidad, un ingeniero lo puede entender mejor que una persona de letras. Luego está el caso de personas que son ingenieros y a la vez tienen un perfil o un estudio, una curiosidad intelectual por lo que han estudiado estudios relacionados con las humanidades o la filosofía o la psicología, la sociología, que entonces ya para mí es como el kit completo, ¿sabes? Que por una parte tiene el conocimiento de ingeniero y a la vez el conocimiento de humanidades, que hace que sean para mí muy bueno para el tema de la inversión. Esto me recuerda también a las clases de baile. Hay muchísimos ingenieros. Baile es algo como de dejarse ir y todo esto y todas estas cosas, pero los ves con una mentalidad de puzzle, ¿no? Aprendiendo los pasos de... Bueno, tú también que bailas y has bailado, ¿no? No sé si pasaba también en tu estilo de baile en bachata. Sí, está y demás. claro. Sí, está claro que los ingenieros, o sea, ves que hay muchos ingenieros y parece que se lo toman como muy en serio, en el sentido de que ellos como que dicen esto es así y así, o sea, sí, tienen como esta cuadrícula y lo tienen ellos como un reto. O sea, muchos no es ni como para divertirse o para desconectar, sino que están ahí y siguen con el pensamiento de ingeniero. Sí, les cuesta desconectar en eso. Sí, con el run run este en la cabeza, ¿no? Van ahí como a descomponer lo creativo, en el sentido de que ves a uno de estos ingenieros ahí, están explicando un paso y lo están descomponiendo al mismo. Ya, pero ¿cómo hay esto que haces así con la mano exactamente? Y dices, está haciendo un puzzle mental en su cabeza cuando la mayoría estamos aquí para no pensar en el resto de cosas. No estamos aquí queriendo bailar y escuchar música para no pensar en la otra mierda y ellos están ahí descomponiéndolo exactamente todo. Sí, es así. Muchos son así, ¿sabes? Sí. Ahora también estábamos viendo, Álvaro, bastante movimiento en lo que es tanto el precio de Bitcoin, bueno, que ha habido como una falsa noticia ahí, que ha subido, que ha vuelto a bajar y tal, Pascual, de esto ya hablaremos un poquito más adelante
en otro episodio, aunque ya lo hemos tocado también en el noticiario revolucionario y las noticias de los episodios privados en Sociedad Ninja. Pero, ¿cómo está el mundo inversor en cuanto a estos inversores más, vamos a llamarlos tradicionales o los más populares, los que son más cocodrilo, como comentabas antes? De que sé que sigues tú, que has leído como todos los libros que hay leídos y por leer de inversión, sobre el tema de Bitcoin, ahora que están comentando que se han hecho las solicitudes para que la SEC apruebe en Estados Unidos varios ETFs de todos estos gigantes que mueven un montón de pasta, y han empezado a moverse palabritas esta vez en los medios tradicionales a favor de Bitcoin como tal, que ya ves que es para intentar empujar una narrativa a favor de Bitcoin, seguramente para cuando estos ETFs, estos fondos y todo el rollo, pues quede aprobado. Y entonces, lógicamente, el precio se mueva según se está dictando, ¿no? No sé si ha cambiado la narrativa de algunos de estos inversores o qué están diciendo en general, si también están yendo en esa dirección para decir cosas bonitas, florecitas a Bitcoin y para que todos estemos dándonos las manos últimamente yendo en esta misma narrativa. Sí, por ejemplo, el inversor, por así decir, mítico como Paul Tudor Jones, dice pues como que ahora es un mal momento de invertir en acciones y que es un buen momento para el Bitcoin. Él, por ejemplo, actualmente se muestra pesimista con Estados Unidos, con toda la subida de tipo de interés que hace que la deuda suba más, y entonces por eso él considera ese activo refugio dentro del Bitcoin. Pero vamos, a ver cómo... Claro, luego ha habido otros inversores que al principio tenían como una opinión del Bitcoin, luego lo han cambiado. Eso es un poco... Yo creo que va variando a lo largo de los años. Yo creo que a medida que se institucionalice, por así decir, más, o que cada vez se apruebe más ETFs o más fondos, va a estar, entre comillas, mejor visto por los gestores. Luego, bueno, también hay algunos que es como un poco la parte interesada de que como saben que su fondo invierte en partícipes, pues su opinión es un poco la narrativa que dice el mundo. O sea, en vez de decir algo revolucionario, pues en cuanto ya esté como muy bien visto, muy aprobado comprar Bitcoin, pues muchos van a decir, no, sí, es bueno, es total, porque así la gente invierte en sus fondos, como que le dé confianza a lo que dice la persona. Es un poco también, sí, dice una cosa, luego otra, cambia. O sea, Nassim Taleb, por ejemplo, también tenía una opinión muy clara, luego ha dicho otra, pero vamos, que también es que tú le ves en Twitter y no es una persona, o sea, me gusta todo su conocimiento y pienso que sus libros transmiten una sabiduría extraordinaria, pero tampoco tienes que tomarle a nadie 100% en serio, porque también te puede decir una cosa y luego al día siguiente otra. Bueno, Nassim Taleb es, yo creo, la representación perfecta de que el tío es un cocodrilo paciente en sus libros, pero es un maldito tiburón impaciente en Twitter, ¿no? Que está siempre ahí de bulla con toda la peña. Entonces, claro, puedes ver como su actitud cocodrilo tiene dos dedos de frente, pero su actitud tiburón se le va y la flapa. Y yo me acuerdo que él hizo la introducción, ¿cómo se llama? Patrón Bitcoin. Sí, el Sí, patrón Bitcoin. sí, era lo que viene antes de la introducción, ¿cómo se llama? ¿O es la introducción? Prólogo. El El prólogo, prólogo. exactamente. Entonces se enfadó, no sé, se picaron por Twitter, precisamente, con el autor del patrón Bitcoin, que es un libro que recomiendo a todo el mundo para entender, para tener esas bases de Bitcoin, ¿no? Y ya es su propio sesgo anti-Bitcoin que no puede hacerle bajar del burro, porque se picó tan fuerte y hubo un hilo de picada con el tío este autor que ya no puede decir absolutamente nada objetivo a favor de Bitcoin. Tiene que ser todo en contra precisamente porque ya está aferrado y es una ironía, es una paradoja porque él mismo en sus libros habla todo el tema de los sesgos y todo el maldito rollo cuando él mismo está haciendo de representación de tiburón en Twitter abrazado totalmente en esto, ¿no? Y entonces Claro, es que nace... Sí. es lo que decía un poco Richard Thaler, que una persona tenga sesgos o conozca todos los sesgos psicológicos no evita que pueda caer en ellos, ¿sabes? Ujú. Entonces, yo creo que también ahí en la cinta le influye mucho el ego, ¿sabes? Que es una persona que tiene mucho ego, entonces también igual por haber logrado lo que ha logrado, entonces es un poco eso, y hay gente que conozco que le ha bloqueado en Twitter y que, vamos, es así, pero vamos. Sí, solo por el hecho de llevarte la contraria sin ni siquiera faltar el respeto ya te bloquea en Twitter, ¿no? Es como ya dice mucho también de la... No, solo quiero ver en mi feed de Twitter o X ahora mismo, solo quiero ver en el feed los que me den soporte, lo que estén a favor mío, ¿no? A mí me la suda completamente si van en contra mío. Si hay incluso faltas de respeto, como no las llego a leer,
si hay muchas notificaciones de una misma persona que me está haciendo spam de cosas negativas, pues esa persona sí la bloqueo, pero haber bloqueado a 5, ¿no? Es cuando veo que esa persona no me para de aparecer en el feed, digo, hostia, tío, pesado. Al final no bloquearlo sería darle la razón, ¿no? Porque me está aquí tocando los huevos y sacando energía. Sí, yo me quedo más con la parte suya académica o de los libros que ha sacado. Luego, por ejemplo, le critican también bastante porque dice que no tiene, por así decir, como un track record muy claro. Pero yo, o sea, yo con lo inteligente que es, sí que me creo que el tío seguro que daría algunos pelotazos y ya es en plan como que se la sudaría todo. Pero vamos, luego ves, claro, los típicos genios de la historia, Salvador Dalí o Buñuel o estos que luego a lo mejor en su comportamiento personal con la gente también han sido pues un poco difíciles de manejar. Entonces, eso, yo creo que hay que quedarse más con la parte, por así decir, académica y lo que aportan los libros de Nassim Taleb, que para mí es bastante importante. Luego, cosas de eso que diga ahora, de que si el Bitcoin esté a favor o en contra, pues puede formar parte de su ego y que no diga su verdadera opinión. ¿No era él que tenía un fondo de inversión que estaba perdiendo un montón de pasta? No, él no dirige ningún fondo. Es que hay veces, en alguna noticia he visto en medios de comunicación española que hablan de su fondo de inversión, pero tiene un fondo, por así decir, un discípulo suyo que escribió un libro sobre economía austriaca y tenía un fondo que no sé cómo le irá ahora, que además me acuerdo que dijeron en la pandemia, no, ha subido no sé cuánto, pero que eso era también una operación muy concreta, o sea, no de productos derivados, pero que era de una parte muy pequeña de su patrimonio, o sea, no era como tal que había subido el fondo o había bajado, pero que él ahora mismo, desde que yo sepa, desde hace años no dirige ningún fondo. Es Vale, es que un... sí, a mí me sonaba, que Taleb, o no sé si era suyo o estaba como representándolo o endorsing ese fondo, que estaba perdiendo un montón de pasta y lo estaba intentando como tener un poco escondido, ¿no? O sea, en Twitter no lo verás mencionando nada de su fondo y cosas así, se Sí. ve. Sí. El que digo, sí, el que digo que tiene el fondo se llama Mark Spignager, que es el que escribió el libro de Tao of Capital, que es un libro donde habla un poco de la escuela austríaca de economía y cómo se aplican los principios relacionados con la inversión. Y esa persona sí que tenía un fondo, un jefano o algo así, Ujú. pero él como tal no tiene un fondo. Vale, vale, ya lo veo, sí. Entonces, bueno, a mí también me gustaría ir cerrando la última parte de este episodio tocando el tema de Bitcoin bueno, por cómo va la dirección del mundo y en el sentido de que ves todas estas monedas perdiendo cada vez más valor, más guerras, todo el maldito rollo, ¿no? Recordemos que en la época Nixon, en 1971 era, o 72, cuando se salió del patrón oro el dólar, la idea era precisamente para poder financiar también la guerra de Vietnam y inyectar pasta ahí a tutiplén, imprimir a saco de dinero, que es una guerra que además perdieron. Y claro, como decían por ahí muchos Bitcoin maximalistas, los cuales estoy muy de acuerdo, es que Bitcoin no soluciona la guerra, pero sí la hace más difícil de financiar, porque como es un bien escaso, no puedes como tener todo el Bitcoin del mundo, ¿no? No sé si en estas épocas, ahora que hay estos anuncios bueno, publicidades, anuncios de como BlackRock y todas estos gestoras de fondos que muevan tanta pasta haciendo solicitudes de ETFs de Bitcoin, si has aprovechado para comprar un poquito más o cómo lo has visto esto. No, yo llevo tiempo sin comprar, a ver si por debajo de 20.000 vuelvo a comprar más, pero yo la verdad que tengo una cantidad bastante pequeña de mi patrimonio en Bitcoin, pero bueno, que Ujú. no descarto ampliar, pero todavía no he comprado así últimamente en los últimos meses. Luego, esto que comentabas, sí que vi que en internet mucha gente decía de que si se implantara el Bitcoin, como que se acabarían las guerras. No sé, a mí me parece un pensamiento un poco difícil. Ahora dicen también que si jamás financió sus operaciones con criptomonedas, entonces... Yo veo complicado que se llegue a implantar a nivel mundial, a nivel de gobiernos, y que si pasara eso, se acabarían las guerras porque siempre se buscaría cualquier forma de hacer la guerra. No sé, yo creo que eso no podría acabar. Puede tener muchísimos beneficios para la humanidad, pero ese no lo veo tan claro. Sí, este no se ve, no se ve muy claramente, la verdad. Muy bien, no sé si nos dejamos alguna cosita en el tintero, cómo está la situación actual en los mercados o a lo mejor incluso haciendo algún apunte sobre cómo ves las próximas semanas o incluso años en comparación con la situación en la que estamos ahora. Claro, es que depende mucho de lo que pase estas semanas y cómo se desarrolle el conflicto, de si van a subir, si va a escalar la guerra, qué va a pasar con las materias primas, si va a subir el petróleo. Claro, si sube muchísimo el petróleo, pues a determinados países de Europa le afectará
para que pueda haber una recesión o no. Luego, pues también se habla, ya mucha gente dice, no va a haber recesión, va a haber como una pequeña desaceleración económica a mitad del 2024 y luego seguirá. Es muy difícil hacer predicciones. Incluso es que, aunque acertáramos en las predicciones, que me acuerdo leyendo en el libro de Terry Smith, en su libro Investing for the Growth, que dice que es que no podemos predecir lo que va a pasar en el mundo. Y es que aunque supiéramos esta predicción, tampoco sabríamos cómo va a reaccionar la gente, si la bolsa ya va a adelantar esto en el precio, si va a intervenir la Reserva Federal. Eso todo no lo podemos saber. Entonces, es más que nada invertir en buenas empresas, esperar a largo plazo, ver que las valoraciones sean baratas y ya. O sea, yo tampoco puedo saber si va a haber una recesión el año que viene o dentro de medio año. O como los más extremistas, como me llaman a mí, a meterlo todo en Bitcoin también es una estrategia, o tenerlo todo en cash también es una estrategia. No quiere decir que sea una estrategia buena, sino que tienes la estrategia que se asimila más está más moldeada a tu perfil psicológico, ¿no? En lo que crees, dejas de creer, lo que sabes, lo que crees que sabes o dejas de saber. La pregunta que te quería hacer ahora es el tema de la subida de precio increíble de petróleo que dices que podría suceder perfectamente. ¿Por qué estas materias primas como el petróleo específicamente sube? ¿Por qué el petróleo? O sea, ¿qué tiene que ver el petróleo en el conflicto ahora mismo? Sí, hombre, determinados países, por así decir, que pueden apoyar a Palestina, entonces pueden utilizar el petróleo como arma arrojadiza. Antes de que hubiera este conflicto decían como que Israel y Arabia Saudí que iban a llegar a un acuerdo. Al final ese acuerdo no se ha llegado a materializar precisamente por esto. Entonces, eso, que es que en esa zona hay muchos actores implicados que pueden utilizar el petróleo como arma. Hombre, sí que es cierto que en los años 70 fue muy grave porque Estados Unidos tenía como una dependencia total. Ahora con el fracking, con determinadas formas, o sea, como con la tecnología, no tiene tanta esa dependencia del petróleo porque ellos mismos también lo pueden producir. Luego también hay otras fuentes de donde lo pueden importar. Luego también está el hecho de que en esos años la energía del total del coste de la vida de las personas representaba un nivel muy alto, pero a lo largo de los años, por el aumento de la tecnología, se ha abaratado eso, entonces hace que no suponga tanto en la vida de las personas, entonces hace que para mí, comparándolo con los años 70, no pueda ser, entre comillas, tan grave como fue en esa época lo que pasó, pero a ver cómo se desarrolla. Lo veremos. Muchas gracias, Álvaro, por esta actualidad política, económica. Bueno, todo está relacionado siempre, ¿no? Aunque siempre sepamos que primero viene el movimiento, después la noticia para verificar o para concordar por qué ha habido el movimiento, casualmente. Así que seguiremos estando al tanto de esto y nos veremos próximamente. Sí, muchas gracias, Pau.